Hola, en esta videoclase 5 trataremos el tema de la gestión emocional aplicada para evitar el descontrol emocional. Detallaremos una estrategia para gestionar esa emoción conflictiva, con un ejemplo para que luego puedas aplicarla en la actividad correspondiente a este tema. Y para empezar, veamos los beneficios que tiene la gestión emocional. Existen tantísimos beneficios, pero hemos escogido aquellos que nos ayudan a mantener el control de las reacciones y regular, por supuesto, las emociones. Va a ayudar a resolver conflictos reprimidos o cotidianos, es decir, lo que va surgiendo en el día, porque como ya sabes que las emociones son involuntarias, entonces van surgiendo ante diferentes tipos de estrés. Y esas emociones cotidianas o que se presentan en el desarrollo de un día, hay que también regularlas. El otro beneficio es mejorar la relación consigo mismo y con los demás, porque cuando podemos entendernos a nosotros, también podemos comprender a los demás y mejorar esas relaciones. Y este beneficio está relacionado con el siguiente, que es comprender nuestros estados emocionales y mejorar la empatía. Porque al comprendernos y entender nuestras emociones, podemos también generar esa conexión con los demás y con nosotros mismos, por supuesto. Aprovechar entonces las emociones para conseguir nuestros sueños, objetivos o metas. Otro beneficio es transformación, crecimiento y sanación personal. Como ves, vamos subiendo de beneficios. Aquí ya vamos como en una escala más arriba, porque con todo lo anterior conseguimos transformar, crecer y sanar nuestra vida. También nos va a ayudar para tomar las decisiones adecuadas y coherentes con nuestros valores, principios y filosofía de vida, porque no nos podemos traicionar a nosotros mismos. Y ahí es donde empiezan las incoherencias y los conflictos. Así que regular las emociones te va a permitir mantener esa coherencia con lo que es tu mundo interior y tu mundo exterior. El otro beneficio es ayudar a mantener el equilibrio y el bienestar personal, que es lo que estamos viendo, consiguiendo un estado de mayor satisfacción personal. Ahora vamos a ver el proceso para gestionar las emociones. La gestión de la emoción consiste en aprender a regular estados estresantes, manteniendo coherencia, como hemos venido recalcando, consigo mismo y nuestros principios. Este proceso que vamos a ver es de nuestra autoría y es un poco más complejo, pues se aplica en casos de conflictos profundos y necesita conocimientos profesionales. Por tal motivo, no lo vamos a detallar en este taller, pues no sería cuestión de solo un taller, sino de un aprendizaje mucho más profundo. Tan solo vamos a describir los pasos para que sepas de dónde procede la estrategia que seguidamente vas a emplear, y entonces vamos a ver solamente los pasos de manera enumerada. El primer paso es identificar y reconocer. En este paso se trata de interpretar con precisión los estados emocionales internos. Liberación. En este paso se libera todo lo que se encuentra reprimido en nuestra mente inconsciente. La adaptación social. En la adaptación social es cuando se encuentran modos de canalizar las emociones cotidianas, como te decía, las que se presentan regularmente y que se activan sin que siquiera nos demos cuenta. La comprensión. La comprensión significa que reconocemos en detalle el estrés emocional. Y la transformación, no, este no es el último, es el quinto. Dentro de la transformación es cuando se produce el cambio o el aprendizaje. Porque el último sí es la reprogramación, que es donde se afianzan todos los pasos anteriores y se reprograma la información. Estos pasos son secuenciales del 1 al 6 y si observas lo podemos dividir
en dos zonas partiéndola a la mitad. La primera mitad, o sea, los 3 primeros pasos, corresponde a la aceptación de las emociones y el segundo viene a el aprendizaje y la transformación o el cambio. De acuerdo con el proceso de la gestión emocional, explicaremos la estrategia que aplicarás en las siguientes actividades prácticas. Asimismo, al final del siguiente tema te daremos un ejemplo donde observarás la aplicación del método SER y de las habilidades que necesitas para poder aplicarlo. Recuerda que la estrategia para gestionar las emociones conflictivas está diseñada específicamente para los casos que estamos contemplando en este taller y desconocemos los resultados con otro tipo de problemática. La estrategia está compuesta de 4 partes. Veamos. La primera es escuchar el cuerpo. Aquí es donde tenemos en cuenta la habilidad de la inteligencia del cuerpo. En este punto puedes identificar que algo ha cambiado en tu estado de normalidad. Por ejemplo, puedes pensar cosas como algo me molesta, algo me incomoda, no quiero estar aquí, esto es asqueroso, etc. Se trata de que detectes que has pasado de un estado de tranquilidad o normalidad a otro de intranquilidad o incomodidad, como lo estábamos viendo en la inteligencia del cuerpo. Ahora, cuando ya sabes que algo ha cambiado, aplicas la autoindagación y te preguntas, ¿dónde siento esto? No necesariamente debes esperar una respuesta inmediata, pero el hecho mismo de conseguir que hagas esa pregunta te va a devolver hacia ti mismo y la responsabilidad sobre los hechos o sensaciones interiores quedará ahora de cuenta tuya. Es decir, te vas a alejar del estado de estrés para concentrarte en ti mismo o en ti misma. De tal manera que esto ya empieza a actuar. El segundo paso es etiquetar. Como hemos visto, la emoción es inconsciente y si logramos etiquetarla con un sentimiento, le vamos a dar un nombre. De tal manera que la hacemos consciente y podemos, asimismo, tomar conciencia de esos pensamientos, tal como lo hemos venido viendo en las actividades prácticas y en los conceptos de las otras videoclases. Cuando puedas darle un nombre o describir esa emoción con palabras, la habrás etiquetado y la habrás traído a la corteza prefrontal y ya puedes parar la reacción. Habrás intervenido en el camino corto de la emoción. ¿Te das cuenta? Fenomenal. Las preguntas que te puedes hacer para etiquetar la emoción son 2. ¿Qué siento? Y luego de que etiquetemos, ¿qué pienso? Estos 2 primeros puntos son afines con los aplicados en el método SER para urgencias, que si ya lo hiciste, pues ahora simplemente es refrescar. Si no, no te preocupes. ¿Qué siento y qué pienso? Ahora, cuando ya estés en tu casa o en un momento de intimidad y hayas sabido controlar tus reacciones exageradas, vas a continuar con la estrategia. Los siguientes puntos son necesarios para evitar reacciones descontroladas o bloqueos emocionales cuando se te repitan situaciones similares y que sepas proceder para regular tus emociones y canalizarlas de manera adecuada. El punto siguiente es liberar. Este punto consiste en que retomes esa escena del estrés que viviste, o sea, aquella donde pudiste intervenir con el método SER de urgencia, y que pudiste detener esa reacción. Pero igual, si te descontrolaste, aún más debes seguir con este punto y dejar salir aquí las emociones, los sentimientos y aquellas sensaciones que han quedado reprimidas de ese hecho. No debes dejar pasar mucho tiempo desde la situación que viviste y este paso, puesto que puedes no volver a reconectar con estas sensaciones y resultar que las reprimes, y recuerda que cuando ya se reprimen se van a la mente inconsciente, de acuerdo a lo que vimos en las videoclases anteriores. Si por ejemplo estás en tu oficina y el jefe te gritó y
ahí te tienes que guardar lo que sientes o reaccionar descontroladamente. Entonces, para que no tengas ninguna de esas dos, dices la frase y lo que te queda pendiente, luego vienes y lo haces en casa, y aquí es cuando vienes a liberar, o cuando estés sola y en la intimidad, vienes a liberar eso que sentiste y que te causó ese estrés. Las preguntas que te debes de plantear son: ¿qué es lo que no he expresado sobre esto? ¿Qué es lo que me da rabia, asco, miedo o tristeza? Y entonces así, sintiendo eso, es que expresas, dices, dejas que salga. Para ayudarte a que puedas lograr expresarlas, entonces vamos a echar mano de algunos recursos que se adapten a la situación vivida, a tus valores y a las necesidades, para que puedas soltar y liberar. Veamos algunos para que tú elijas. ¿Cuál vas a elegir? Volvemos a lo mismo. Algo que sientas que te sirva y que está en coherencia con tus valores, filosofía o principios de vida. Por ejemplo, escribir una carta. Esa carta no la vas a enviar, sino que la diriges a esa persona a quien apuntas tus emociones y sentimientos. Simplemente es para que puedas soltar, decir todo aquello que no pudiste decir en ese momento. La vas a guardar, o la quieres, la quemas o la botas, y va a quedar ahí. Solamente es para que puedas soltar. Otro recurso es golpear un saco de boxeo o una almohada. Esto en especial es cuando se siente rabia, dando unos golpes o patadas dirigidos hacia la persona por la que sientes aquello que sientes, no hacia ti mismo, hacia esa persona, porque en realidad es la persona que detona en ti o hace que revivas esa situación que viene ya del pasado. Entonces, lo único que debes hacer ahí es liberar, es soltar esa rabia. Además, porque recuerda que la rabia generalmente se siente en las extremidades. Otro recurso sería subir a lo alto de una montaña y verbalizar lo que sientes. Digo un alto de una montaña, pero también puede ser un lugar que esté desocupado, que no haya nadie, para que tú te puedas expresar con libertad y verbalizar aquello que sientes, permitiendo esa libre expresión y dejando que salga hasta lo último. Otro recurso es ver una película o una serie con la temática que estás gestionando. Esto es en especial si tienes dificultades para liberar y conectar con sensaciones que sentiste, como la tristeza. Entonces, si por ejemplo te revive un abuso o un maltrato, pues observa series o películas que tengan esta temática donde puedas sentir esa tristeza, pero conectando no con la tristeza que te genera lo que estás viendo, sino con la tuya, con lo que hay dentro de ti. Por supuesto, para que puedas liberar, soltar, descansar. Y la última parte es la comprensión. Comprender la emoción. Este punto se trata de que observes esa emoción e indagues qué cosas te provocan ese sentir. Por ejemplo, esto me sucede cuando me frustro, cuando siento impotencia, cuando me invaden el territorio o el espacio, me desvalorizan. Y de esta manera podrás estar preparado para este tipo de situaciones y tomar conciencia de que es posible que la emoción surja y te alerte o te lleve a descontrolarte. Por ejemplo, una persona una vez me comentaba que cuando estaba en su oficina era muy aseada, muy limpia y mantenía su escritorio como un espejo. Pero le daba muchísimo asco cuando alguien le descargaba cosas que no eran de ella en su puesto o en su sitio de trabajo. Y esas emociones las iba acumulando, claro, alrededor del día, porque en una oficina donde hay mucha gente, cualquiera puede descargarte o llevar cosas o sentarte o tocarte el escritorio. Entonces, eso, por ejemplo, necesita que ella comprendiera que cada vez que esto iba a suceder, esta persona iba a sentir asco. Por lo tanto, iba a acumular una emoción que necesita, por supuesto, descargar como mínimo en el día para que no se fueran a acumular y el día menos pensado que alguien pasara y le descargara un lápiz, saltara por los aires. Vale, ahora ya sabemos y lo que estamos viendo es que eso tiene que tener relación con una escena de atraso de su pasado, pero eso es lo que vamos a ver
en la siguiente videoclase. Antes de que veamos un ejemplo de la aplicación de la estrategia, observemos cómo encaja la estrategia para la gestión de la emoción conflictiva en el método SER y para mantener el equilibrio emocional. Pues observa que la gestión de la emoción conflictiva se trata de la primera parte del proceso para mantener el equilibrio emocional. Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido para llegar a este punto, o sea, a gestionar la emoción conflictiva. Lo que vimos de la inteligencia del cuerpo, tomar conciencia y todo lo que hemos visto sobre el cerebro y las emociones es lo que nos ha permitido llegar aquí para que puedas gestionar esa emoción conflictiva. Ahora sí que veamos el ejemplo. Hemos tomado aquí un caso de la vida real, un caso de mis sesiones. El caso lo vamos a llamar Victoria. Ella es una mujer de 42 años con 2 hijos varones menores de edad. Su hijo menor de 7 años tiene un problema de sobrepeso, al igual que ella. Pero el motivo de la consulta es porque ella se descontrola y sufre debido a la gran preocupación que siente por el sobrepeso de su hijo menor. El niño se comía lo que su hermano mayor o el padre dejaban y además le sacaba o le robaba comida a Victoria que ella dejaba almacenada. Y cuando ella lo sorprendía en estas actitudes, no podía evitar perder el control. Terminaba gritándole y los dos llorando. Una escena que se repetía una y otra vez, sin que Victoria pudiera mantener el equilibrio y el control de esas reacciones. Con el ejemplo también podrás observar algunas de las habilidades que hemos tratado o trataremos para que ya te hagas una idea. Ahora vamos a ver entonces cómo se aplicaría. El punto 1 entonces es escuchar el cuerpo. Durante la consulta tomamos un ejemplo de un día donde ella perdiera el control con su hijo y condujimos su mente hacia ese momento para poder identificar cuál era la emoción que la llevaba a ese conflicto. Durante el proceso, ella inicialmente percibió una sensación en el estómago. Esto es muy común porque ya vimos por qué en el estómago, porque hay ahí un sistema nervioso y es donde inicialmente se detecta. Pero muchas veces va y se ubica en otra parte del cuerpo. Luego le pedí que la describiera y dijo que ella sentía como una opresión. Esto es lo que se llama la habilidad de desarrollar la granularidad, que ya la vimos. Bien, esta entonces es la parte de escuchar el cuerpo. Victoria escuchó el cuerpo, sintió la sensación en el estómago y la pudo describir. Ahora vamos al punto 2, que es etiquetar la emoción. Luego le pregunté qué sentía, para que ella pudiera indagar sobre lo que ella sentía y me dijo que sentía asco y miedo, que esa es la parte de reconocer la emoción. Como ya vimos que es el asco y el miedo, pues ya ahora puedes observarlo aquí, observarlo más detenidamente con este ejemplo. Luego le pedí que identificara esa sensación con un sentimiento y ella respondió impotencia. Eso es etiquetar, es decir, que ha sentido la emoción que ha sido asco y miedo y luego la ha podido identificar con un sentimiento que le pudo dar un nombre que se llama impotencia. Aquí se cumple el punto número 2. En el punto número 3 la llevé a que definiera a qué se debía la impotencia, el asco y ese miedo. El asco hacia mi hijo, me contestó, no quiero que coma. Y que coma y engorde. Me da asco la gente gorda. Así que le dije que expresara ese asco hacia su hijo con palabras. Ella las expresó y liberó eso que sentía. Luego le pregunté que a qué se debía el miedo y de inmediato me respondió al castigo. Eso es granularidad emocional. Así que le pregunté que quién la castigaba y me comentó que su padre. Resulta que su padre la castigaba cuando ella no comía. Él la maltrataba. ¿Ves que esto ya va cogiendo una forma impresionante? Pues Victoria recordó la primera escena donde su padre la maltrató por no comer.
Resulta que estaba toda la familia sentada en el comedor y la niña, cuando Victoria estaba niña, vio que era pescado y ella no quiso comer. Así que su padre, enfurecido, al ver que ella no comía, se dirigió, la agarró, cogió el pescado de su plato y se lo metió en la boca a la fuerza. Ahí en ese instante, Victoria se quebrantó y expresó todo lo que tenía reprimido la niña frente al maltrato de su padre y frente a esa escena. ¿Ves qué maravilloso es? Aquí ya puedes entonces identificar de qué se trata la liberación para que lo puedas aplicar en tu propio ejercicio en la actividad que sigue. Ahora vamos al cuarto punto, comprender. Victoria comprendió que el miedo provenía del maltrato que le confería su padre cuando ella no comía lo que le servían en el plato. Ahí tenemos la habilidad de la autorreflexión. Ahí se le activa el programa de maltrato cuando su hijo menor la devolvía a estas escenas de infancia. Esa es la información que ella tenía en su mente inconsciente, como te puedes dar cuenta. Entonces la mujer supo que a pesar de que su situación era diferente a la de su padre, estaba sintiendo lo mismo que papá, pues también se desesperaba cuando su hijo menor comía demasiado. O sea, a ella le preocupaba que él comiera demasiado y el papá le preocupaba que ella no comiera. Eso es una actitud contraria, pero la sensación es la misma. Es una manera de ella reparar a su padre haciendo todo lo contrario. En la toma de responsabilidad, Victoria se da cuenta que a pesar de que ella no quería maltratarlo por comer demasiado, pero terminaba haciéndolo con gritos y victimizándose. De tal manera que Victoria supo que el descontrol, o sea, el maltrato de su padre se debía a que él había pasado hambruna, pero ella no. La parte del conflicto que a ella le correspondía y por el cual perdía el control era para sacar la rabia que tenía con la comida. Y en realidad no era con la comida, sino con su padre. Pues la niña necesitaba al padre por pura y dura supervivencia. Era un recurso de la biología que mejor odiara al instrumento y no al operario. Esto es lo que sucede con muchas personas que resultan odiando el trabajo, odiando el dinero, porque su padre o su madre preferían el dinero o el trabajo que a ellos, cuando en realidad lo que odian es a su padre y a su madre, pero transfieren esto a otros instrumentos o a otras herramientas o al operario, como digo aquí en este caso, porque su biología conserva el instinto de supervivencia y es su padre o su madre los que le van a ayudar a sobrevivir. ¿Vale? Victoria entonces asociaba la comida con miedo. Ese era el estrés. Pero una vez expresó el miedo, este se desvaneció. De manera que Victoria encontró que el beneficio inconsciente que encontraba, o sea, el para qué, era protegerse del maltrato. Este para qué es determinante porque el para qué nos lleva a la responsabilidad nuestra y a cuál es mi participación. Entonces el sobrepeso le permitía a Victoria amortiguar los golpes del padre. Esto es algo simbólico. Es decir, si yo me engordo, tengo grasa, la grasa es protección. Mi padre, cuando me golpee porque yo no quiero comer, no me va a doler tanto. ¿Observas cómo es la mente maravillosa? ¿Qué es lo que pasa en nuestra biología? Que nos defiende a toda hora, está buscando defendernos y que nosotros podamos subsistir. Esa era la respuesta para ella poderse proteger. Así que Victoria, en lugar de generar estrés a la hora de comer con su hijo, lo convirtió en un espacio para compartir con él y pasársela agradablemente sin importarle si el niño comía o no. Eso es lo que se llama integrar. En este caso, has visto la aplicación de la estrategia para gestionar la emoción que descontrola, o sea, el miedo. Aunque no te preocupes por la gran cantidad de información que hemos sacado de este caso, que ha sido para explicarte no solo los pasos, sino también las habilidades. En el caso tuyo, que vas a aplicar en la actividad correspondiente, vas a ver
que te va a resultar mucho más fácil, pero si entiendes todo esto que hemos sacado aquí, vas a poder hacerlo o aplicarlo de manera más conveniente con tu propia situación. En esta videoclase 5 hemos tratado el tema de la gestión de las emociones y sus beneficios. Vimos en detalle los puntos de la estrategia para gestionar la emoción conflictiva, lo cual se basa en esa gestión de emociones, pero esta estrategia se aplica concretamente a estos casos. Asimismo, te mostramos un ejemplo con un caso real para que luego los puedas aplicar en los ejercicios, en las actividades propuestas. Luego de terminar esta videoclase, no requiere realizar actividad. Ten en cuenta esto y te recalco sobre esto. No requiere realizar actividad, pues la correspondiente a este tema se debe realizar en conjunto con la actividad 6. O sea, las actividades 5 y 6 las debes elaborar en el siguiente tema, o sea, en la videoclase 6, porque deben de realizarse una a continuación de la otra. Entonces, esa es la razón para que no haya no haya actividad en este tema. En la siguiente videoclase 6 veremos qué tipo de información es la que se guarda en la mente inconsciente de tu niña o de tu niño interior y el proceso para llevar a cabo la sanación de las heridas que son las que te hacen perder el control en esas situaciones que te estresan. Asimismo, sabrás en qué consiste el fortalecimiento de tus propios recursos internos y la incidencia en la curación o la sanación con tu pasado. Detallaremos el proceso con un ejemplo, al igual que hemos visto en esta videoclase, para que luego lo puedas aplicar en las actividades 5 y 6. Terminada esta clase, puedes acceder a la evaluación. En caso de que no la superes, como te lo vengo diciendo en cada final de videoclase, te recomendamos volver a visualizarla y leer el material escrito sobre este tema. También recuerda acudir al foro que está dispuesto para esta videoclase y resolver tus dudas, tanto de la videoclase como de las actividades o de la plataforma. Recuerda que puedes programar las asesorías conmigo, las 2 asesorías, y también que son opcionales, enviándonos un email donde manifiestes tu deseo de programar una sesión vía Skype. Y esto lo podrás hacer mientras estés realizando este taller o activo o activa en esta plataforma de aprendizaje. Espero que con esta clase hayas dado otro paso más para evitar el descontrol emocional. Así que más músculo emocional has desarrollado, tanto con esta videoclase como con todo lo que llevamos hasta el momento. Y ten presente que tus experiencias son el resultado de la información que existe en tu mente. Nos vemos en la siguiente videoclase número 6. Hasta entonces.